Tres conceptos fundamentales que debes conocer para dominar el Excel. Primer concepto, celdas y rangos. ¿Qué es una celda? Una celda es la intersección de una columna con una fila. Aquí lo podemos ver, nosotros estamos en la celda de 10 y es la intersección de la columna D con la fila 10. Estamos en nuestra celda de 10, la columna D y la fila 10. Por eso esta celda se llama de 10. Nosotros podemos ver en la esquina, en el cuadro de nombres, siempre en qué celda nos encontramos posicionados. ¿Qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas contiguas. Su sintaxis es los dos puntos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el rango de D9, dos puntos, a la celda I20. Ustedes pueden ver, inicia en la celda D9, finaliza en la celda I20 y su sintaxis es D9, dos puntos I20. Así nosotros tengamos seleccionado un rango, en nuestro cuadro de nombres siempre vamos a ver la celda con la que inicia el rango. En el ejemplo, iniciamos con la celda D9. Segundo concepto, referencia relativa y absoluta. La referencia relativa. Una referencia a una celda siempre es relativa. Es algo que realizamos y utilizamos de manera natural, solo que no conocíamos el nombre de esta acción. Por ejemplo, yo tengo aquí una lista de las ventas de los Azores de los meses de enero, febrero y marzo, en la cual tengo una fórmula del total que simplemente sumo lo que tengo en estos meses. Si yo arrastro o copio esta fórmula de manera vertical para abajo, lo que va a hacer es, se va a mover la referencia de las celdas. Yo inicio con la referencia a la celda B6, C6, D6 y al arrastrar de manera vertical, ustedes pueden ver que igual va bajando la referencia a las celdas. Empezamos en B6, va bajando B7, C7, D7 y termina hasta donde nosotros copiemos o arrastremos la fórmula. En este caso son las celdas B15, C15 y D15. Nosotros podemos realizar esta acción de referencia relativa tanto de manera vertical como de manera horizontal. Referencia absoluta. La referencia absoluta es fijar una celda o una fila o una columna. Esto quiere decir que cuando copiemos o rastremos, esta fórmula se mantendrá apuntando a la celda o fila o columna que nosotros hayamos colocado como referencia absoluta. ¿Cómo colocamos una referencia absoluta? Yo tengo aquí un ejemplo de dólares, quiero cambiar a pesos colombianos. Aquí en mi fórmula yo pongo los dólares que está en la celda B8 por lo que se encuentra en la celda E4, que es el cambio de pesos. Para yo fijar cuando yo arrastre esta fórmula se mantenga apuntando a la celda E4, yo lo que tengo que hacer es poner el símbolo de dólar delante de la columna y luego delante de la fila de la celda que yo quiero fijar. Aquí estoy fijándole a la celda E4. Si yo quisiera fijar solo una columna, tendría que poner el símbolo de dólar delante de la columna. Si yo quisiera fijar solo una fila, tendría que ponerle el símbolo de dólar delante de la fila. En este caso, al poner los dos símbolos de dólar, estamos fijando a una celda específica que es la celda E4. Si nosotros arrastramos esta fórmula con nuestra referencia absoluta a la celda E4, como ustedes pueden ver, se mantiene siempre apuntando a la celda E4. Esto es una referencia absoluta. Tercer concepto, diferencia entre fórmulas y funciones. ¿Qué es una fórmula? Todo lo que escribimos en una hoja de cálculo e inicia con el símbolo igual es una fórmula. Aquí yo tengo un ejemplo, estoy simplemente sumando las ventas del año 2021 y el año 2022. Aquí yo tengo mi fórmula, ustedes pueden ver es un promedio de ventas. Y lo que hace es sumar lo que está en la celda de 8, que es el total de las ventas del 2021, más la suma del rango de G3 a G7. Aquí tengo yo justamente esto. Y dividido para 2 para sacar el promedio. Simplemente esto es una fórmula. ¿Qué integra esta fórmula? Aquí en esta fórmula lo que yo tengo es una referencia relativa a una celda, la celda de 8, un operador de suma, una función de suma, ¿ya? Del rango de G3 a G7. Y tengo aquí un operador de división y un valor numérico. Todo esto es una fórmula. Todo lo que inicia con el símbolo igual en Excel es una fórmula. ¿Qué es una función? Una función es una operación predefinida por el Excel o puede ser creada por nosotros, pero que siempre va a tener la siguiente estructura. Esta estructura se conoce con el nombre de sintaxis de la función.
Siempre una función va a tener su nombre, nombre de la función, un paréntesis inicial, los argumentos de la función y un paréntesis de cierre. Aquí yo tengo un ejemplo, tengo las ventas del año 2021 y he aplicado una fórmula con la función suma. Si ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí nuestro inicio de nuestra fórmula y dentro de esta fórmula tenemos la función suma. Aquí tenemos la sintaxis de la función, el nombre de la función, el paréntesis inicial, el argumento de esta función que en este caso es del rango de D3 a D7 y el paréntesis final. Tenemos otro ejemplo aquí que es un promedio de ventas del año 2021 y 2022. ¿Ya? Tenemos esta fórmula en la cual consta tres funciones. Tiene la función promedio, abre su paréntesis de la función promedio y el primer argumento de la función promedio es otra función suma. ¿Ok? Punto y coma y luego va al siguiente argumento de la función promedio que en este caso es otra función suma. Entonces en este caso yo tengo una fórmula con tres funciones. Entonces recuerden, una fórmula siempre empieza con el símbolo igual y una función siempre tiene esta sintaxis. Nombre de función, paréntesis inicial, argumento, argumentos de la función y el paréntesis final. ¿Quieres aprender más sobre Excel? Ingresa a mi página web www.aplicandoexcel.com.